Soledad, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas tardes al equipo y a la audiencia de la radio. Te pregunto primero por el debate parlamentario de estas horas. Bueno, ¿cómo estuvieron planteando la posición ahí? En el caso particular tuyo, creo que tuviste algún tipo de contrariedad o de oposición, pero algún aval también en particular. Contanos un poco cómo ha sido tu posición ahí en el debate parlamentario. Bueno, en las últimas sesiones tratamos el presupuesto, los presupuestos del Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Yo hace ya unos años voto en contra del presupuesto general de la provincia, pero bueno, en esta oportunidad, en donde también voté en contra en general, hice la salvedad de acompañar en particular los 3 artículos que se prepararon para atender el reclamo de los trabajadores del Estado, que a través de sus distintos sindicatos habían oficializado la presentación de proyectos para corregir esa distorsión que provoca la liquidación del impuesto a las ganancias. Digo distorsión porque finalmente termina llevándose las recomposiciones salariales que en este último tramo del año empezaban a sentirse como más importantes en el sueldo. Claro. Entonces ingresaron distintos proyectos, el oficialismo trabajó una alternativa y la incorporó en el presupuesto, lo que claramente, de hecho algún diputado lo planteó así, era una trampa para forzar el acompañamiento de todos y todas del proyecto del presupuesto. Bueno, en el caso mío, como en el de algunos otros diputados, no consiguieron que igualmente acompañáramos en general, pero en particular sí lo hicimos. Bien. Y en el mismo sentido ocurrió en mi caso con el presupuesto de la legislatura, que lo voté en contra en general, pero en particular acompañé el artículo que hacía extensivo a los trabajadores del Poder Legislativo el mismo beneficio. Claro. Bueno, está claro lo que sucedió ahí, la posición tuya en la legislatura. Estuve leyendo algunas declaraciones y escuchando algunas declaraciones tuyas respecto del Frente de Todos, y algo que veníamos viendo también y que cada tanto analizando el rol del Frente de Todos en la provincia de Neuquén, bueno, se nos ocurría llamativamente, bueno, cierta parsimonia, voy a decir, respecto al armado o a las candidaturas hacia el 2023, sobre todo en términos comparativos, cuando ves, bueno, el MPN, cuando ves al resto del arco opositor, a Juntos por el Cambio y sus, bueno, diferentes componentes, y bueno, daba una sensación un tanto rara esto de, bueno, observar que está haciendo el Frente de Todos al menos en este momento del año, ¿no? Y estuve leyendo algo que estuviste diciendo, algo así como el Frente de Todos en las próximas elecciones no existe. ¿Estás viendo eso básicamente una parálisis respecto al proceso electoral? En realidad la frase completa fue que se extrajo así como la leíste, perdón. ¿Sacaron de contexto? Diario. La frase completa fue: el Frente de Todos, así como se conformó en el 2019, en las próximas elecciones no existe. Porque claro, aquella coalición electoral del 2019 que llamamos en la provincia Frente de Todos, que lideraba Ramón Riaseco y que tenía unos 6-7 partidos, digamos, dentro del esquema de su formación, justamente producto de la falta de conducción, de la falta de organicidad, de la falta de debate interno, de cosas de las que hemos venido hablando distintas fuerzas que integramos el Frente de Todos a nivel nacional y que seguimos defendiendo el proyecto nacional que conduce Alberto Fernández, Cristina Fernández, pero en la provincia eso tiene muy poco reflejo, digamos. Entonces, eso ha ido generando un escenario en el que las fuerzas políticas que integramos el Frente de Todos hacemos lecturas aisladas o por caso en distintos planos con diferentes referentes o espacios políticos afines, y ese es el camino con el que vamos a ir tomando las decisiones, y es lo que se viene viendo, ¿no? El reflejo de lo que se viene viendo. Ramón Riaseco, por quien yo siento un profundo respeto, tanto por él como personalmente como por él en su condición de dirigente y su vocación de sostener la referencia política que en su candidatura podría sintetizar o haber sintetizado el Frente de Todos, hablando con algunos sectores del PJ, pero no con otros, en algunas ocasiones vinculándose con nosotros para
como lo que fue, por ejemplo, el respaldo a la candidatura de Juan Peláez en Neuquén Capital, que no contó con el aval del Partido Justicialista en ninguna de sus expresiones. Bueno, esa realidad de un espacio atomizado, a esta altura del año, no tiene otra consecuencia que no sea que no vamos a existir como fue en el 2019 en las próximas elecciones, está claro, ¿no? Claro. Veremos qué queda, pero bueno, es un proceso que tiene sus consecuencias, y las consecuencias tristemente son estas. Y ahora eso de que de generar este escenario, o de que suceda este escenario con, bueno, vos decís, sí, de los dirigentes más activos respecto a una eventual candidatura, o a una candidatura, mejor dicho, es Ramón Río Seco. Bueno, se hablaba de Darío Martínez hace 7, 8 meses, bueno, parece ser que no como que está planteando la resolución de ese escenario hacia más adelante, de acuerdo a alguna declaración que habremos escuchado, leído también en el último mes, sobre todo, pero no se nota ese ímpetu proselitista, si bien hay una mesa de acción política para, bueno, ver si había algún tipo de acuerdo también con sectores de la oposición en la provincia, como había sido mandatado también aquí en el PJ. Ese diálogo parece que, bueno, también en una instancia muy subterránea, por decirlo así, digamos, no sé, la sensación es como que hay una suerte de... Esa mesa de acción política no tiene ninguna capacidad resolutiva de nada, ni de cara interna al PJ, mucho menos de cara al resto de las fuerzas del Frente de Todos, porque la realidad es que lo que está ausente en el Frente de Todos es una mesa en la que todos los espacios que integramos el Frente de Todos podamos deliberar, discutir, debatir, analizar, caracterizar el escenario político del momento, definir el marco de alianza, sus bordes, qué es posible, establecer un par de paquetes de acuerdos con los que salir a vincularnos con otras fuerzas, partiendo de la base de la discusión primaria, que es con el Frente de Todos como nos presentamos en el 2019, para tomar como referencia el último momento en el que estuvimos juntos. ¿Alcanza para disputar el próximo escenario electoral? Nosotros como Frente Grande hemos dicho con mucha claridad, lo hemos dicho hace más de un año, creemos que no, y por eso hemos abierto la posibilidad de la discusión con otros espacios políticos. El PJ, que es el vertebrador del proyecto político del Frente de Todos en todos lados, en la provincia de Neuquén no solamente no ha hecho eso, sino que se ha replegado en su propia interna, en su propia dinámica, de la que por supuesto darán cuenta con más precisión y con mayor certeza los propios dirigentes del PJ, pero que en rigor repercute en la falta de jerarquía política o de gravitación política que el Frente de Todos tiene como tal en la discusión política de la provincia hoy. Dan ganas de pensar que es casi una intencionalidad esta posición. Al menos para el análisis, digo yo, ¿no? O al menos con los elementos con los que cuento yo, digo, como una falta de aptitud de poder también, que históricamente se le achaca eso al PJ en la provincia de Neuquén, pero digo, da la sensación de que es una vez más esa novela. Sí, es cierto que se dice desde hace muchos años. Yo creo que todos los que estamos participando en política y tenemos vocación de disputar cargos electivos, tenemos vocación de poder siempre. Lo que ocurre es que hay una realidad que se ha venido repitiendo desde el 2000 a esta parte, y es que hay una dinámica que se potencia de cara a las elecciones, de articulación, de diálogo, de ámbitos de intercambio, de encuentro y de construcción de espacios más amplios, que luego desaparece inmediatamente a poco de haber pasado ese escenario electoral. Entonces, nosotros hasta el año pasado planteábamos y decíamos, bueno, es el momento de dar el salto de madurez, dejemos de ser solo un frente electoral para convertirnos en un frente político. Lo particular de este momento es que la situación del Partido Justicialista, esto sin pretender que tengan excluyentemente toda la responsabilidad, pero ineludiblemente son en gran medida responsables de lo que ocurre, por lo menos en la provincia. Lo complejo de esta realidad es que ahora ni siquiera hay señales que nos permitan pensar que se están dando los pasos finales para la conformación siquiera de un frente electoral. Claro, ¿no? Claro. Es lo más complejo, me parece, de la realidad de esta, desde el 2000, te diría, hasta ahora. Claro. En un contexto que es muy particular, porque la realidad que presenta la política de la provincia,
la decisión de Rolando Figueroa de abrir su candidatura de la definición interna del MPN y postularse desde un espacio que podría ser oposición, tendiendo puentes permanentemente con prácticamente todas las fuerzas políticas de la oposición, nos hubiera permitido no tener otra situación. Bueno, estamos todas las fuerzas políticas dirimiendo en estas semanas cuál va a ser nuestro posicionamiento frente a lo que se viene y perdimos como Frente de Todos la posibilidad de pronunciarnos colectivamente. Claro. Soledad, muchísimas gracias. Sé que tengas buena tarde. Muchas gracias a ustedes, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes.